El anciano pescador. Con comentarios acerca de la simbología al final del video. Había un anciano pescador que apenas ganaba en su oficio lo preciso para alimentar a su mujer y a sus 3 hijitos. Todos los días al amanecer se iba a la ribera, y solo echaba las redes 4 veces por día. Una madrugada, a la luz de la luna, echó al mar las redes, y al punto sintió gran resistencia en ella, señal que prometía una pesca espléndida. Pero ¿cuál sería su desilusión viendo salir preso en las redes el esqueleto de un enorme jumento? Echó la segunda vez, y halló gran resistencia de nuevo, mas solo era una gran cesta llena de fango y cascajo. En el tercer lance de pesca, en fin, solo sacó taramones y basuras del río vecino. Entonces oró al Señor, pidiéndole que le hiciese acertar la cuarta y última vez, pues, de lo contrario, él y los suyos no comerían aquel día. Sin embargo, lleno de fe, tiró su postrer lance y vio con asombro que las redes sacaban al fin un gran vaso amarillo de cobre, cerrado con tapa de plomo, y en esta un sello de 6 puntas o sello de Salomón. Se lo venderé a un fundidor, y con el precio compraré una fanega de trigo, se dijo el buen hombre, y se puso a examinar atentamente el vaso, notando que sonaba a vacío. Abrióle con gran trabajo mediante su cuchillo, mas en el mismo instante salió del vaso una espesa columna de negro humo que lo anubló todo, mar, tierra y cielo, condensándose después en un monstruoso gigante, quien le dijo, vas a morir ahora mismo, por castigo de lo que has hecho. Solo te dejo el arbitrio de que elijas el género de muerte que te sea preferible. No puedo tratarte de otro modo por lo que vas a saber, yo soy uno de los antiquísimos genios, rebeldes al poder del sabio rey Salomón. El otro fue Sácar, por lo que aquel encargó a Asaf, hijo de Barachia, su visir, que me encerrase y sellase dentro de este vaso y me arrojase al mar. Hecho ello así, juré que si alguien, en el término de 100 años, me libertaba, le haría rico en el cielo después de su muerte, pero nadie durante un siglo me hizo tal beneficio. Durante el segundo siglo juré otorgar a mi libertador todos los tesoros de la tierra, del mar y del abismo, pero me ocurrió lo que la otra vez. Durante todo el tercer siglo prometí hacer a mi libertador el monarca más poderoso de la tierra, estar junto a él siempre en espíritu para guiarle por la noble senda y concederle cada día 3 peticiones que me hiciese, mas nada conseguí. Rabioso entonces contra una humanidad tan necia, y por ver si así tenía mejor suerte, juré que si alguno me libertaba en lo sucesivo, le mataría sin piedad, dándole únicamente el derecho de elegir la clase de muerte. Elígela, pues, tú, mi necio libertador. Si es así, exclamó el pobre pescador aterrado, viendo que no valían lágrimas, súplicas ni proposiciones astutas de ningún género, contéstame al menos, en nombre del Señor Supremo, a una sola pregunta. Hazla pronto, rugió el gigante, obligado por el sagrado conjuro. Yo querría saber, no más, si efectivamente estabas encerrado en este vaso, como dices, porque él es demasiado chico y tú demasiado grande para caber en él. Sí, lo estaba, repuso el gigante. Pero, insistió el pescador, si no cabe en él siquiera un dedo de tus enormes pies. Necesitaría verlo para creerlo. Pues míralo. Dijo el gigante volviéndose a meter en la vasija. El pícaro pescador, entonces, en vez de responder, se apresuró a cerrar el vaso como antes, dejándole al genio encerrado de nuevo. Abre el vaso y déjame libre, decía desde dentro el genio, que no habrá de pesarte mi generosidad. De ningún modo, insistió el pescador. Tú no te compadeciste de mí, y yo debo ser también inexorable contigo, echándote de nuevo al fondo del mar y avisando a todos los navegantes y pescadores para que nadie vuelva a sacarte por siglos de siglos. Amigo mío, no seas así. Considera que no es honroso el vengarse, y que no hay en el mundo acción más grande que la de devolver el bien por el mal. Júrame, pues, por el gran nombre de Alá que cumplirás exactamente lo que dices, y entonces te libertaré. Te lo juro. Nada temas. Toma tus redes y sígueme, dijo el gigante, añadiendo, así que se vio libertado, echa aquí tus redes al punto, en el estanque de este jardín.
Echadas las redes, el pescador vio que del estanque de aquel jardín encantado solo salieron 4 peces, cada cual de su color, uno blanco, otro azul, otro encarnado y otro amarillo. No se cansaba de admirar la suprema belleza de los peces, pero no sabía qué partido mejor sacar de ellos, hasta que el gigante le ordenó: coge estos peces, llévalos a tu sultán, quien te dará más dinero del que has podido soñar en tu vida. Además, siempre que quieras podrás venir al jardín y al estanque, pero no pesques en él más que una vez por día, pues, de lo contrario, te sobrevendrá una gran desgracia. Y diciendo esto, el gigante golpeó con el pie en el suelo, que se abrió al momento y se cerró sobre él. El pescador, maravillado de cuanto había visto, tomó el camino de la ciudad y se fue en derechura hacia el palacio del sultán para ofrecerle los extraños peces, como el gigante le había dicho. ¿Cuál sería la sorpresa del sultán cuando vio los 4 peces aquellos? Tanto, que dijo a su visir: toma esos peces y llévalos a la cocinera griega para que me los cocine con el mejor de sus guisos. Dale, además, al pescador de ellos 400 denarios de oro. Luego que la cocinera hubo puesto en la sartén los peces, los dio la vuelta con la paleta, mas, oh prodigio, a través del muro apareció una dama blanca ataviada como una diosa egipcia, la cual, acercándose a los peces y tocándolos con su mágica varita de mirto, les dijo: peces, cumplid con vuestro deber. Entonces los 4 peces, como si fuesen 4 seres humanos, levantaron la cabeza respondiendo: si usted diese sus cuentas, nosotros daríamos las nuestras; si usted pagase sus deudas, también nosotros pagaríamos; si usted desapareciese, nosotros venceríamos y quedaríamos contentos. A estas palabras la dama echó a rodar la cacerola, desapareciendo a través del muro como había venido, y la cocinera advirtió, con espanto, que los peces estaban carbonizados, cosa que se apresuró a noticiar al visir, quien nada dijo al sultán, inventando un pretexto cualquiera para que el pescador le trajese del estanque de Marras otros 4 peces de colores como aquellos. Pero no contaban la cocinera y el visir con que el caso se repitió punto por punto, y los nuevos peces, a la aparición de la dama, quedaban carbonizados como los antiguos. El visir creyó de su deber noticiar del caso a su majestad, quien, maravillado, quiso intentar personalmente la experiencia, encargando, al efecto, nuevos peces al pescador. Cuando éste los hubo pescado en el sitio consabido, se procedió como con los anteriores y con resultado idéntico, salvo que en vez de la dama egipcia se presentó un espantoso hombre. El sultán preguntó al pescador por el sitio en que se pescaban semejantes peces, a lo que él respondió que el lugar estaba situado del otro lado de la montaña frontera, entre 4 colinas que le rodeaban con su vegetación paradisíaca, y como a las 3 horas de la corte en que se hallaban. El sultán entonces, lleno de curiosidad, preguntó al visir: ¿conoces tú ese lago que el pescador dice? A lo que, todo humilde y turbado, respondió el visir: Señor, yo soy un hombre que camina hacia la vejez y, aunque en esta ciudad he nacido, jamás he visto semejante lugar, ni nunca oí hablar de él, a pesar de mis frecuentes cacerías por las faldas de esa montaña que el pescador dice. Después del extraño suceso de los 4 pececillos de colores, quiso el soberano visitar aquel extraño lago Karún, que llevamos dicho. En efecto, el sultán, el visir y el pescador, seguidos de toda la corte, subieron a la montaña, y al bajar del otro lado se vieron, con asombro y pasmo, ante una dilatada llanura que jamás sospechasen siquiera. Al final de ella estaba, en efecto, el lago encuadrado entre las 4 colinas, y en sus transparentes aguas pululaban, bajo los rayos del sol, millones de pececillos blancos, azules, rojos y amarillos, como los que acababan de causar estupefacción anteriormente. Además, lo raro del caso era que nadie de entre los de la comitiva había visto ni tenido la menor noticia de tal lago, no obstante hallarse aliado mismo de la capital. Pues que convenimos todos en que jamás se ha sabido de este lago hasta hoy, decido no regresar a mi palacio hasta que haya averiguado el misterio de este lago y el de sus pececitos de colores, dicho lo cual mandó instalar allí su campamento, y llamando aquella noche a solas al visir le añadió: voy yo solo a internarme en este país de misterio, y es preciso que tú te encargues de ocultar mi ausencia al pueblo hasta mi regreso.
Y sin atender las súplicas del visir para que no emprendiese una aventura tal que podía resultar harto peligrosa, tomó un traje cómodo de montero, se armó de un alfanje y, en medio del silencio de la noche, emprendió a solas por la senda de una de las colinas. Luego, a lo largo de la llanura del otro lado, caminó hasta ponerse el sol, hora en que divisó a lo lejos un gran palacio-castillo, todo de mármol negro y cubierto de finísimo acero como la luna de un espejo. Llegóse a una de las puertas, que estaba abierta, y como llamase hasta 3 veces sin que nadie le respondiese, se internó por el patio, y luego por varios salones tan suntuosos como desiertos, y cuyas magnificencias renunciamos a describir. Sedas, plata, oro, pedrería, rivalizaban maravillosamente en los decorados aquellos, ante los cuales el propio palacio del sultán era menos que una choza. El jardín que rodeaba al palacio era aún más admirable, pues que parecía un efectivo paraíso. Largo rato estuvo el sultán mirando y admirándose, y cuando estaba ya cansado de vagar de aquí para allá por aquel encantador laberinto, se reclinó en un sofá para coordinar sus temores y sus ideas. De repente creyó oír en el salón de al lado una voz muy lastimera que decía: ¿Es posible que todavía viva después de tanto y tan inacabable tormento? Oh fortuna, fortuna, cesa ya de perseguirme y pon fin a mis dolores, aunque sea con la muerte. Movido el sultán por tan amargas quejas, se dirigió presuroso al sitio de donde salían, encontrándose en un trono a un joven bien constituido y vestido fastuosamente, cuyo rostro era la tristeza misma, según estaba de pálido, demacrado y dolorido. El sultán le saludó con la mayor reverencia, y él correspondió a su saludo diciendo: Señor, por vuestro aspecto todo, juzgo que sois acreedor a que yo me levante para recibiros, pero no puedo haceros el debido homenaje porque a ello se opone una poderosa causa que, como veréis, me inmoviliza. Y diciendo esto se alzó el manto de púrpura, haciendo ver que, si bien de cintura arriba era de carne, de cintura abajo todo era de mármol negro. Sabed, señor, continuó el rey infeliz, que mi padre Mahmud era el soberano de este reino, que se llama de las Islas Negras por las 4 montañas que en torno del lago habéis visto, y que hoy ocupa el sitio mismo de nuestra capital sepultada bajo sus ondas. Al heredar la corona, me casé con una prima mía, quien me dio durante 5 años las mayores pruebas de amor que darse pueden, pero al cabo de este tiempo descubrí que la reina me era infiel con un hombre a quien ocultaba en este palacio en el que me veis. Para lograr sus propósitos, todas las noches me daba, sin que lo notase, un narcótico, y ella se iba con su amante hasta la mañana, en que, haciéndome aspirar cierta esencia, me despertaba. Pero, prevenido ya una noche, arrojé por la ventana el narcótico, y fingiéndome dormido como de costumbre, pude seguirla y sorprenderla en brazos de aquel en el jardín, oyendo que le decía amorosamente: no me reconvengáis más de que no os tengo ciego amor, y si las pruebas que os he dado no bastasen, heme aquí dispuesta, si lo deseáis, a cambiar por mi arte mágico, antes que el sol salga, toda esta ciudad y su palacio en espantosa ruina. Lleno de ira, no pude oír más, y dándole una gran estocada al hombre, le dejé por muerto, no atreviéndome a hacer otro tanto con la infiel por ser de mi sangre, o más bien por el ciego amor que le tenía. La infiel no me vio, pero con sus malas artes se dio trazas a conservar las pocas fuerzas que le dejara a su amante, quien desde entonces no se puede decir que esté muerto ni tampoco que esté vivo. Ella, pretextando que había recibido noticias de la muerte de sus padres y hermanos, vistió de riguroso luto, y hasta me hizo alzar para mausoleo de ellos un palacio que se llamó de las Lágrimas, en el que escondió a su favorito, al que desde entonces conserva la vida gracias a ciertas pócimas mágicas que todos los días le lleva solícitamente y en secreto al Palacio de las Lágrimas. Sin embargo, la fue imposible el curar a aquel desgraciado, quien no solo estaba sin poder moverse, sino que había perdido el uso de la palabra, y ni aun con los ojos daba la menor señal de vida. La reina, ciega en su loco amor, no dejaba de hacerle 2 visitas bastante largas cada día, por espacio de 3 años enteros, a aquel hombre aborrecible, hasta que, ya cansado de aquella infamia, no pude menos de exclamar: ¿por qué no te tragas ya a este monstruo de la naturaleza, juntamente con su querida?
Pero no bien hube dicho esto, cuando la reina, hecha una furia, rugió: tú eres la causa de mi dolor. Tu mano criminal es la que ha puesto a mi amante así. Y, recurriendo arteramente a sus encantos mágicos, añadió: por la virtud de mi ciencia, te mando, en castigo del mal que has hecho, que te conviertas en frío mármol de medio cuerpo abajo y sigas hombre de medio cuerpo arriba. Al punto, por la virtud del conjuro, hálleme como hoy me veis, vivo entre los muertos y muerto entre los vivos. El desgraciado rey de las Islas Negras, cuyo cuerpo había quedado así mitad hombre, mitad mármol por el resto de sus días, continuó relatando al sultán sus desventuras de este modo, después que la desalmada maga, indigna del título que llevaba de reina, me hubo así transformado y hecho traer a esta sala en la que me veis, por medio de otro encanto análogo destruyó hasta los cimientos mi opulenta capital, que era muy floreciente y populosa. Aniquiló las casas, las plazas, los mercados, todo, y redujo a este estanque y esta antes fertilísima campiña al triste estado de desierto en que ahora la veis. Los peces de colores que hay en el estanque son las 4 clases de habitantes de 4 diferentes religiones que los componían: los blancos, musulmanes; los encarnados, parsis; los azules, cristianos; y los amarillos, judíos. Las 4 colinas eran otras tantas islas que daban el nombre a este mi reino. Todo ello, por supuesto, yo no alcancé a poderlo ver, pero cuidó bien de decírmelo la maga para mi mayor tormento. Y no es esto solo, continuó, sino que todos los días, para saciar sus rencores, viene la infame a darme sobre mis desnudas espaldas 100 latigazos, hasta bañármelas en sangre, y después de tamaño suplicio, me cubre con una tosca túnica de pelo de cabra y me echa encima este manto de brocado, no por honrarme, sino para más burlarse de mí. Al llegar aquí en su discurso el príncipe de las Islas Negras, derramó un torrente de lágrimas que oprimieron cruelmente al sensible corazón del sultán, quien, lleno de noble indignación, pidió al príncipe que le informase del retiro de la pérfida y de su amante para de ellos tomar venganza al punto. Señor, premieos Alá vuestro deseo santo. Repuso el príncipe, queriéndole besar las manos, agradecido. El amante ya os he dicho que está en el Palacio de las Lágrimas, en una tumba en forma de opulenta cúpula y que comunica, por una puerta secreta, con este castillo. En cuanto a ella no puedo informaros a punto fijo cuál sea su retiro, pero todos los días, después de propinarme los azotes, va a visitar a su amante al salir el sol y llevarle la pócima que le preserva de morir. El sultán, entonces, después de informar al príncipe acerca de quién era él y por qué había llegado hasta allí, trazó su plan de venganza, que mereció la aprobación de este último, seguido de sus más fervientes votos para que el éxito le acompañase en su empresa. De común acuerdo se fijó la ejecución para el siguiente día. Aquella noche el sultán tomóse algún descanso para contar con fuerzas en la empresa, mientras que el desdichadísimo príncipe hubo de pasarla en su acostumbrada agonía. No bien apuntó el alba, el sultán ocultó su ropa exterior, que le habría embarazado, y, con su sable al cinto, se encaminó en derechura del Palacio de las Lágrimas, que halló alumbrado con infinidad de blandones y perfumado por el delicioso aroma que brotaba de un centenar de pebeteros de oro fino. Así que descubrió el regio lecho en que yacía el hombre, sacó su sable y de un solo tajo decapitó a aquel miserable, arrastrando su cuerpo fuera hasta arrojarle en una honda cisterna. Verificado esto se acostó sin hacer el menor ruido en el propio lecho del hombre, ocultando el yagatán desenvainado bajo las ropas, en espera de finalizar del mismo modo con la malvada reina la aventura. La reina, como de costumbre, no se hizo esperar. Después de azotar al príncipe tan duramente o más que de ordinario, haciéndole lanzar estentóreos gritos de dolor que conmovían hasta las paredes del palacio, se fue llegando amorosísimamente al lecho donde pensaba hallar como siempre a su amado, diciéndole: sol mío, alma mía, vida de mi vida misma. ¿Estás resuelto a dejarme morir, sin darme el consuelo de decirme que me amas todavía? Dime una palabra amante, siquiera, te lo suplico de rodillas.
Entonces el sultán, fingiendo como que despertaba de un largo y profundo sueño, con grave tono dijo: las causas del silencio que guardo y del que tú te quejas son, por castigo de Alá, los llantos y las maldiciones de tu marido, a quien tratas con tan excesiva crueldad. Hace largo tiempo que estaría curado y que habría recobrado el uso de la palabra, si a él le hubieses desencantado. Entonces, ¿deseas que, para apaciguarte y complacerte, luz de mis ojos, restituya a su primitiva forma al príncipe? Interrogó, sin darse bien cuenta de todo aquello. Sí, replicó el fingido, en el mismo tono: Alá, el Todopoderoso, no permite que recobre yo mi antigua vida y lozanía hasta que a él no le torne su libertad y su forma de hombre, para que no me incomode más con sus gritos. No necesitó más la maga. Salió como una flecha del Palacio de las Lágrimas, tomó una taza con agua, pronunció ciertas palabras misteriosas sobre ella, que la hicieron hervir como si fuesen fuego, y rociando con ella al marido, dijo solemnemente: si el Criador de todas las cosas te ha formado tal como estás al presente y él te tiene castigado así, permanece en este estado por siempre, pero si así te hallas por la virtud de mi encantamiento, vuélvete a tu forma natural, al punto. No bien la maga hubo dicho y hecho esto, el príncipe retornó a tomar instantáneamente su antiguo ser y estado, con el júbilo que se puede imaginar. Su primer cuidado fue prosternarse y dar gracias al Señor por la merced que le hacía. Vete, aléjate al instante de este palacio, no vuelvas jamás a él, si no quieres que te cueste la vida. No necesitaba más el príncipe para escapar, y huyendo hasta un lugar algo distante, se puso a esperar con impaciencia el resultado del designio que le había comunicado el sultán. Mientras tanto la maga le había apresurado a entrar de vuelta al Palacio de las Lágrimas para recibir del amante el premio de su forzada acción. Pero antes de que se acercase al lecho, el sultán, que tan a maravilla fingía su papel, añadió: lo que acabas de hacer no basta para curarme, puesto que el mal que hiciste no has acabado de arrancarle de raíz, tornando a su ser también a la ciudad entera y a los habitantes todos de esas 4 islas que por tus negras artes destruiste. Todos los días, las víctimas de tamaño desastre, transformados en peces, no dejan de levantar sus cabezas fuera del estanque pidiendo al Señor venganza contra ti y contra mí. ¿Cómo quieres, pues, que logre curarme mientras obres de tal modo? Vuelve sobre tus pasos, restableciendo las cosas en su prístino ser y estado. A tu regreso el Señor bendito hará que pueda darte la mano para que me ayudes a levantar de aquí. Llena la maga de ciega esperanza, exclamó transportada de júbilo: si es por eso, alma mía, corazón mío, poco habrás de esperar para recobrar la salud. Y partiendo al momento, operando de igual modo que antes con el príncipe, hizo la consiguiente aspersión con el agua mágica sobre el estanque, sus peces y las islas, cuando, súbito, los peces volvieron a su ser de hombres, mujeres y niños, cual maometanos, cual persas, cristianos y judíos. Las islas se vieron transformadas en la tierra firme de siempre, con sus casas, tiendas, mercados y jardines, ni más ni menos que de antaño, y la numerosa comitiva que acompañando al sultán había acampado. Por orden de en la plaza mayor del castillo del príncipe de las Islas Negras quedó no poco maravillada de verse en un instante en medio de una ciudad hermosa, poblada y vastísima, surgiendo por encanto allí donde antes solo viesen un triste lago, unas pobres islas y un palacio solitario. La maga, después de haber realizado, bien sin voluntad suya, tamañas mudanzas, retornó ansiosa al lado de su amante esperando recibir con ello el premio de su amor, pero al acercarse al lecho, ocupado por el sultán, no por el doliente hombre, el sultán, empuñando el sable a 2 manos, se lanzó contra ella, sin darle ni tiempo a que se repusiera de su sorpresa al verle surgir del lecho, donde esperaba ver a su amante. Hecho esto, el sultán, de 2 saltos, se vio al lado del libertado príncipe, y, cayendo en los brazos de le dijo, lleno de alegría: príncipe, la cruel enemiga que os atormentaba no existe ya, mientras que vos os veis libre y rodeado de todos vuestros fieles vasallos, en vuestro antiguo reino como si nada hubiese ya acaecido. Yo, cumplida mi misión, para la que veo me trajo aquí, sin saberlo, el destino, solo os pido permiso y consejo, para volverme a mi país,
a menos que queráis honrarle acompañándome a él. Poderoso monarca y hombre sabio y bueno, a quien jamás olvidaré, dijo el príncipe, agradecido, ¿creéis estar muy próximo a vuestro reino? Sí. Replicó el sultán, como que solo dista 4 o 5 horas de camino, que son las mismas horas invertidas por mí y por los míos para llegar a este territorio. Solo nos separa a nuestros reinos esa montañita que veis allí hacia el oriente. Estoy de ello bien seguro. Pero olvidáis la excelsa mano que para sus inescrutables designios os ha conducido hasta aquí. Objetó aquel. Como que por los medios naturales y humanos, yo sé bien que hay un año entero de viaje desde este mi reino al vuestro. Sea de ello lo que fuere, añadió, es tal mi gratitud por lo que habéis hecho que yo no os dejaré, aunque hubiese que ir al confín del mundo. Sois mi libertador, y para mostraros toda mi vida mi reconocimiento, pretendo acompañaros, abandonando mi reino sin el menor disgusto. Quedó el sultán asombradísimo por cuanto oía y cuanto había visto, sin podérselo explicar poco ni mucho, pero tanto se lo aseguró el príncipe de las Islas Negras que no dudó, antes bien, dijo, nada importa que mi reino diste de aquí poco o mucho. Yo me doy por harto recompensado con la satisfacción de haberos sido útil en un acto de suprema justicia y de haber adquirido en vuestra persona un verdadero hijo. Vais a hacerme el honor de acompañarme, y como yo carezco de sucesores en mi reino, desde ahora os nombro mi hijo y sucesor. Hechos, pues, los preparativos del viaje, de allí a pocos días, tras las naturales fiestas y regocijos, el sultán y el rey, su hijo adoptivo, se pusieron en camino cargados de inestimables riquezas y tesoros del saber, sacados de aquellos antiquísimos archivos. Tuvieron el viaje más feliz, y una vez de regreso, se celebró por todos los súbditos del sultán con todo entusiasmo, porque a la dicha de ver a su rey de regreso, se unió la aún mayor deber que traía de sucesor a un noble príncipe digno de ello, ya que, por amor hacia su libertador, había renunciado a un reino en el cual sucediesen tantas y tan inexplicables maravillas. Por lo que toca al pescador, causante inconsciente de todo aquello, y factor primero de la libertad del príncipe, y el sultán le colmaron de honra y de bienes, siendo feliz con su familia el resto de sus días. A continuación veremos algunos comentarios sobre la simbología. Hay un inquietante paralelo entre la última parte del mito del pescador y las leyendas nórdicas y parsis que sirvieron a Wagner para la concepción de su gigantesco Parsifal, siendo el mismo el argumento de entrambos dramas simbólicos que abarcan todo el ciclo de la humanidad primitiva, pura y excelsa, sin conocer los dolores del sexo, la humanidad ulterior, caída más y más en el sexo durante los últimos tiempos de la Lemuria y de la Atlántida, y la humanidad futura, de nuevo redimida de la fatal cadena por el esfuerzo de Epimeteo Parsifal. El argumento en cuestión no puede ser más sencillo, bajo la revelación del genio al dulce pescador y de este último al noble sultán. El sultán se decide a intentar la aventura de penetrar en un lejano e inaccesible mundo de hombres antecesores no adamitas, hombres no materialmente sepultados bajo las aguas de un lago, como el positivismo decadente de los actuales textos quiere decir, sino ocultos o como sepultados tras el misterio del lago Karun, o sea tras ese sempiterno lago de las iniciaciones, que aparecen en todas las religiones, incluso la cristiana, y en todos los templos de ellas, lagos cuyas saludables aguas renovadoras dan la iniciación en los misterios, ya que es sabido que las escenas de estos últimos tenían lugar, de noche siempre, proyectadas sobre las aguas. El abnegado y heroico sultán, sin medir la distancia ni el peligro, se lanza solo a la empresa y, errando a la aventura, llega, como el joven Parsifal wagneriano, hasta el santo palacio del Grial, palacio transformado desde la atlante catástrofe del sexo en efectivo palacio de las lágrimas, que es lo que hoy es también nuestro mundo. Allí, por edades y edades, gime encantado el más hermoso de los príncipes, quejándose eternamente, como el Durandarte también de la leyenda cervantina y el Amfortas de la wagneriana, de la terrible herida que nunca quería sanar, herida producida por la pasión de una Kundry, una Aspari, una tentadora, acarreando el diluvio, como kármica consecuencia. Y el resultado fue y será siempre el de que el hombre quede, como el príncipe de las Islas Negras, postrado y hecho de mármol de medio cuerpo abajo,
que es como, por desgracia, al cumplir la triste ley natural animal del sexo, estamos todos, hombres y mujeres, si no es que acontece cosa aún peor, y es la de que el sexo, como hoy sucede infelizmente con tantas lecturas y espectáculos malsanos, no se sube tan bien a la cabeza, perturbando el equilibrio fisiológico, el social, el económico, etc. Y esta llaga de Amfortas, esta cadena de Prometeo, esta fruta y agua de Tántalo, esta manzana de la discordia, de las Hespérides o del paraíso terrenal, no cesarán de producir sus frutos de dolor, de sangre y de muerte, hasta que el Parsifal, el elegido de las edades, el divino Epimeteo, hijo amado de un padre enemigo, como dice la trilogía de Esquilo, no recobre la sagrada lanza, la lanza del rayo solar o lanza quiritaria de las primitivas tradiciones patriciales, y, con ella nos cure nuestra lunar o sexual herida, como le curase el sultán al príncipe después de matar a aquella impía representante de la magia negra de la Atlántida, que hechiza diariamente a su víctima con el bebedizo de sus pérfidos encantos, simbolismo de la caída de nuestra alma pura en las bajas tenebrosidades de los vicios, vicios que, cual al príncipe del cuento, hacen de nosotros verdaderos muertos vivos. Los últimos pasajes del gran mito del pescador, referentes al príncipe de las Islas Negras tras las 4 montañas o épocas de la inmensa Atlántida sepultada con todas sus 4 razas que se simbolizan en los respectivos 4 peces de colores, negro, rojo, amarillo y azul, tienen su clave explicativa en el antiquísimo poema ario tibetano del Xian, a cuyo comentario, como es sabido, se consagra la doctrina secreta de la maestra H.P.B. No se trata, pues, de peces transformados en los hombres de las 4 grandes religiones, merced a la redentora obra del sultán, como suelen decir los textos, sino de las 4 grandes razas sepultadas a las que poéticamente aluden las estancias 10, 11 y 12 de dicho libro en estos términos. 38. La tercera raza dio nacimiento a la cuarta, los suras, dioses, hombres divinos, dieron nacimiento a los asuras, demonios, hombres perversos. 39. La primera raza, en cada zona, era del color de la luna, la segunda, amarilla como el oro, la tercera, roja, y la cuarta de color castaño, que se tornó negra por el pecado. Los 7 retoños humanos, los pueblos primeros de la Lemuria y de la Atlántida, eran todos de una complexión o color, los 7 siguientes comenzaron a mezclarse. 40. Entonces la tercera y cuarta razas crecieron en orgullo y en poder. Somos reyes, somos dioses, se dijeron a sí mismos. 41. Tomaron esposas de hermosa apariencia. Esposas de entre los sin mente, o sin discernimiento, los seres de cabeza estrecha, engendrando monstruos, demonios maléficos, machos y hembras con mentes pobres y también cado o hechiceros. 42. Construyeron templos para glorificar el cuerpo humano. Rendían culto a varones y a hembras, culto fálico. Entonces el tercer ojo, el ojo de la intuición o de Dagma, cesó de funcionar. 43. Construyeron enormes ciudades. Con tierras y metales raros ellos construían, de los fuegos vomitados por la tierra, de la piedra blanca de las montañas y de la piedra negra, labraron sus propias imágenes, según su tamaño y semejanza, adorándolas. 44. Construyeron grandes imágenes de 9 yatis de alto, que era la estatura de sus cuerpos. Fuegos internos habían destruido la tierra de sus padres. El agua les amenazaba ya, a ellos los de la cuarta raza. 45. Las primeras grandes aguas vinieron, sumergieron las 7 grandes islas. 46. Los buenos fueron todos salvados y los malos destruidos. 47. Pocos hombres quedaron. Algunos amarillos, algunos de color castaño y negro y algunos rojos quedaron. Los del color de la luna habrán desaparecido para siempre. 48. La quinta raza, los adamitas o arios, producida del tronco santo, quedó, y fue gobernada por reyes divinos. 49. Las serpientes, dragones de la sabiduría iniciática, volvieron a descender sobre la tierra e hicieron la paz con los de la quinta raza, a quienes educaron e instruyeron. Tales son, según el antiquísimo poema del Xian, los misterios sepultados en el mar con la gran catástrofe Atlante, misterios que también se enseñaron durante las iniciaciones en los lagos sagrados.
Pistas o piscinas de todos los templos por los sacerdotes de 100 cultos ya extinguidos pero cuyo recuerdo nos han conservado, como sucede siempre, la etimología y la historia al hablarnos de los desconocidos ritos iniciáticos de Júpiter Pistío y de Diana Pistía, cuanto de los correspondientes sacerdotes iniciadores pistacos, pistacios o písticos venidos a Roma y a Etruria, según se lee el diccionario calepino en la voz correspondiente a Piscis, desde Alejandría, Egipto y Siria, gentes que también se llamaron pistores o divinos panaderos, porque daban el pan del alma, y qué cosa admirable, aún siguen llamándose hoy así en los desconocidos ritos secretos de México y de América del Sur. El gran mito del pescador nos conduce a las siguientes conclusiones. A. Que desde tiempo inmemorial ha existido en Persia y Ario-India la creencia, o más bien el adulterado recuerdo, de una cultura, un mundo como el de la Atlántida, antaño floreciente, y hoy sepultado en el fondo del mar. B. Que el emplazamiento de dicho país sepultado era allende el Magreb o Marruecos actual, todo de acuerdo con los conocidos relatos de Platón y de otros clásicos y con las presunciones de nuestra ciencia actual. C. Que el recuerdo de semejante país sepultado estaba reservado o vedado al vulgo, relato de los vasos sellados de Salomón y oculto, naturalmente, en el fondo del mar, bajo las más severas penas contra sus reveladores. D. Que del mar no podía ser sacado el secreto sino por un honrado pescador, o sea un iniciado en los misterios pistios de la antigüedad, misterios de los peces o de la Atlántida. E. Que sólo los hombres esforzados y puros, como el sultán del cuento y a costa de 1000 trabajos y tribulaciones, podían esclarecer por completo el misterio, con arreglo también a aquel dicho de Proclo de que las almas grandes se inician por sí mismas, sin necesidad de que nadie las inicie, y tales almas se salvan, según el oráculo de Delfos. F. Que toda la catástrofe de aquel gran país se debió al abuso del sexo, tanto en el sentido meramente físico como en el más hondo sentido simbólico, a saber, la infidelidad de una mujer, base también del mito bíblico del paraíso terrenal, a las divinas leyes de la naturaleza, abandonando por un infame hombre, el cual simboliza a la raza inferior, a la necromancia, etc., a su legítimo esposo, o bien trabando este hijo de Dios o príncipe de las Islas Verdes, que se tornaron islas negras por el pecado, relaciones ilícitas y de mala magia con una de las hijas de los hombres, según el lenguaje de aquel texto semítico, que no parece sino que está calcado, como tantos otros, en el inagotable texto de las 1001 noches. G. Que en la lucha fatal de las dos magias atlantes, la buena representada por el hermoso príncipe, y la mala, de la que era símbolo el perverso hombre, entrambas quedaron heridas, digámoslo así, porque aquel protegido de la primera ya no fue más hombre de cintura abajo, sino mármol negro, por la herida del sexo, y también quedó malherida la magia negra por cuanto estaba y en efecto está encadenada al lecho del dolor, como el mito apocalíptico de Gog y Magog, tomado del libro de Enoc, etíope. H. Que este estado de cosas no será eterno, dado que eterno no significa siempre en la lengua hebrea originaria, sino oulang, es decir, un periodo de tiempo inmenso, sí, pero no indefinido, al cabo del cual las cosas retornarán a su anterior estado o modo de ser, con el restablecimiento de la justicia perturbada y la vuelta a los primitivos esplendores atlantes y aún con la geológica reaparición algún día de tamaño continente sepultado como, según la ciencia europea y la tradición, ha acaecido con otros lugares, antes lechos de mar, tales como el actual desierto del Gobi, el de Sahara y tantos otros. La reconciliación parcia operada en el último día de los tiempos entre Hormuzd, genio del bien, y Arimán, genio del mal, no quiere, en el fondo, significar otra cosa. Y, que todos los iniciados y todas las iniciaciones ocultistas, sea cual fuere el país y la época, se han basado en semejante enseñanza fundamental, guardada bajo sigilo o sello salomónico, y expuesta, sin embargo, bajo 1000 fábulas y alegorías, de las que hemos dado aquí varias muestras, sin agotar, por supuesto, el extraordinario tema. J. Que los pescadores, pistacos o pistios de tan diversos cuentos se han sucedido de la Atlántida acá, ocultos, sí, para el vulgo, pero siempre asequibles a los hombres de selección a quienes en forma teatral y de noche les daban tamañas enseñanzas, mediante vívidas escenas en las piscinas o lagos sagrados, pistas que, desnaturalizadas luego,
pasaron a nuestros circos y teatros, a través, por ejemplo, de los autos sacramentales. La persona curiosa, como el sultán del cuento allende el lago Karún, puede hallar por sí mismo la verdadera pista o senda verdadera de todas estas tan estupendas revelaciones.